ustedes empiezan exámenes el 27 de febrero. Entonces, esta y la próxima va a ser las clases donde vamos a votar el contenido del examen. Entonces, como les digo, es imposible ver todos los delitos así en forma individual, pero la experiencia de la práctica pues le permite a uno ir viendo cuáles son aquellos de los que más se cometen y que realmente pueden, digamos, ser de utilidad para ustedes en la práctica. O sea, ustedes pueden analizar cualquiera usando el cuadro de elementos típicos que se les dio al principio de la clase. Yo lógicamente estoy haciendo una selección para ver lo más posible leyes penales especiales. Y entonces ya les subí, como había quedado, la ley contra la defraudación y el contrabando aduanero, que ya ustedes debieron haber leído porque son pocos artículos los que tiene. En materia de delitos mucho menos. Y entonces ya sabemos que vamos a cerrar nuestro programa el día jueves y que entran hasta los delitos de esta ley específica, el contrabando y la defraudación aduanera, para nuestro primer parcial. ¿Cómo viene el primer parcial? Como vimos en el laboratorio. Claro, pueden traer otras preguntas y puede traer, lógicamente, los casos. Son 2 casos de 5 preguntas cada uno para a 3 puntos llegar a los 30 puntos que es lo que cuesta. Pero sus tareas, incluyendo una última que van a tener que hacer para el día del examen, ahí el día del examen la van a entregar, ahí se van a enterar de en qué consiste. Son unos videos, ver unos videos que se refieren a la ley de contrabando y de esos videos contestar unas preguntas que se le van a hacer. Y eso también pues tiene como objetivo que además de la clase oigan de manera más específica otra explicación por la misma gente que capacita a los funcionarios de aduanas y toda la gente que trabaja en ese tipo de, digamos, de trámites
y se amplíen ustedes en sus horizontes para efectos de su examen. Bueno, vamos a hablar ahora de los delitos contra el orden institucional. Vamos a ver quién empieza a colaborarme con la lectura. ¿Voluntario? ¿No hay voluntarios? Buenas tardes, licenciado, con mucho gusto. Vaya. Don Daniel. Si quiere, puedo leer los artículos si desea, o mi compañero Milton, no sé. Bueno, empecemos leyéndolos con usted y después le ayuda a Milton y así vamos cambiando. Está bien. Leamos el 381. Artículo 381. Violación a la Constitución. Será sancionado con prisión de 3 a 10 años. Inciso 1. Quien ejecutare actos que tiendan directamente a variar, reformar, a sustituir total o parcialmente la Constitución de la República por medios no autorizados por el ordenamiento constitucional. Inciso 2. Quien ejecutare actos no autorizados por el ordenamiento constitucional que tienda directamente a limitar o reducir en todo o en parte las facultades que la Constitución otorga a los organismos del Estado. Inciso 3. Quien, mediante actos de similar naturaleza indicados en los dos incisos anteriores, tienda a variar el régimen establecido en la Constitución de la República para la sucesión en el cargo de presidente de la República. Inciso 4. Quien ejecutare de la misma clase de actos para privar al vicepresidente de la República de las facultades de la Constitución le otorga. Ok. Si ustedes miran, este tiene un sujeto activo genérico y el sujeto pasivo, por ser la Constitución, es toda la sociedad o es el Estado, pues prácticamente. Si dijéramos que cuando se creó el gabinete de gobierno se le quitaron funciones que legalmente desempeñaba el vicepresidente de la República, por ejemplo, la de formar gabinetes específicos, coordinar la labor con los ministros, quienes conformaron esa comisión, que al principio del periodo del presidente Yamatei funcionaba, podrían encuadrarse en este artículo. Fíjese que ese era un órgano ad hoc, es decir, es un órgano que no tiene fundamentación legal e interfiere
en ciertas labores que están encomendadas a la vicepresidencia. Aquí, por cierto, el vicepresidente ha pasado sin pena ni gloria, pero en parte eso fue porque al principio no le dejaron mayor fundamento de participación. ¿Sí? Pero sería un caso bastante interesante ver si tanto el presidente como el gabinete y como las personas que trabajaron directamente en esta comisión no podrían verse involucradas en este artículo 381. El siguiente, don Daniel. Artículo 382. Propaganda reeleccionaria. Quien hiciere propaganda pública o realizare otras actividades tendientes a la reelección de la persona que ejerza la presidencia de la República o a cualquier otro sistema por el cual se pretenda vulnerar el principio de alternabilidad o aumentar el término fijado por la Constitución para el ejercicio de la presidencia de la República. Será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 200 a 2.000 quetzales. Okay. Aquí el sujeto activo, igual que en el otro, es cualquier persona. En caso eso fuera hecho por funcionarios públicos, la pena se agravaría. Pero es un artículo que ha estado en varios códigos, pero realmente ustedes saben que en lo último de la campaña, el último año, digamos, si no es que se esté tirando el mismo presidente, se hace la campaña por un continuismo y se usan recursos del Estado, se usan propaganda de puentes, carreteras y estos son desgraciadamente artículos muy importantes que nunca se han cumplido. Las autoridades principales, los presidentes de los 3 organismos, representantes consulares y demás, siempre tienen una protección especial. Vamos a ver ahorita el famoso magnicidio. Y don Daniel, por favor. Artículo 383. Caso de muerte. Reformado por el artículo 14 del decreto 20-96 del Congreso de la República. Quien matare al presidente de la República, vicepresidente de la República o cualquiera de los presidentes de los otros organismos del Estado será sancionado con prisión de 30 a 50 años. Okay. La segunda parte ya no se aplica porque fue declarada inconstitucional por la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que dijo que ese párrafo que dice que se revelare mayor y particular peligrosidad del responsable, ese es un criterio futurístico y el derecho penal solo puede sancionar el hecho que pasó, no lo que vaya a pasar a futuro. Entonces,
esto era una costumbre que tenía nuestro código en el 73 y que hasta ahorita, en el 2017, se logró declarar inconstitucional, y por eso es que inclusive se dice que la pena de muerte en Guatemala está, digamos, extraditada o excluida de la ley penal. El 384, Artículo 384. Atentado contra altos funcionarios. Quien atentare contra la vida, la integridad corporal o la libertad del presidente de la República, de cualquiera de los presidentes de los otros organismos del Estado o del presidente o del vicepresidente de la República, será sancionado con prisión de 5 a 15 años. Fíjense pues, en el primero se da la muerte y en el segundo hay un atentado. Es decir, quiere decir que atacaron a estos funcionarios, pero no los lograron matar. Y entonces va a haber un concurso entre las heridas que le hayan provocado o la agresión que le hayan provocado y esta figura del atentado contra altos funcionarios. ¿Ya? Permítame. Sí, es que el problema es estar así con... Es que hay que estar compartiendo y... ¿Vuelve a verse la diapositiva? Sí, sí se ve. Sí, licenciado. Sí lo vemos. Sí, Lick, sí se ve. Bueno, a ver, Lick, don solo- Jeffrey Soto. Lick, buenas tardes. Con una consulta. Con respecto a este del atentado, usted ahorita estaba indicando de que se tenía que ver pues, de acuerdo a las heridas y todo eso, pero si en dado caso, por ejemplo, con lo que pasó con la presidenta de Argentina, creo yo, que solo sacó el arma, pero no hubo ninguna herida, ahí de igual manera se toma como atentado, ¿verdad? Sí, es atentado. Porque Gracias, Lick. intentó agredirla. Y por eso es que hay dos delitos. Si en realidad la mata o si se da un atentado que se puede ser que nada más la embista o la ataque, aunque de hecho no le cause nada y es atentado. Le provoque lesiones, inclusive lesiones gravísimas o específicas, y entonces va a haber el delito que cometa, más este atentado contra altos funcionarios. Diana Marisol. Lick, perdone que lo interrumpa. Buena tarde. Es que tenemos varios compañeros que están intentando ingresar y dice que no les permite el link de ingresar. Lo que pasa es que ya a esta hora ya tendrían que haber ingresado todos. Sí, es que varios dicen que están intentando desde hace 20 minutos. Y a mí me interrumpe la clase tener que estarlos admitiendo. Entonces, Ok, ustedes entiendo. comuníquense con atención al estudiante para ver qué hacen para ingresar, porque realmente hay un montón que me salen a mí con que no son ni siquiera de la clase y no están
en el inventario de la San Carlos. Ok, Entonces, listo. Gracias, Lick. hay que verlo, ¿ah? Vamos a ver. De los delitos contra el orden político interno del Estado. Estos son de los delitos históricos que aparecían en sus códigos penales al principio, digamos, el código de tiempo de Ubico, el código del tiempo de que sería del 36, y el anterior le ponía mucho énfasis a estos delitos porque los estados en Guatemala siempre han sido estados muy débiles y entonces se daba mucho golpe de estado. Si ustedes miran, tenemos un país que del 85 y ya en el 93 hubo un nuevo golpe de estado y entonces hay mucha rebelión, mucha sedición, y por eso es que estos delitos generalmente eran gravemente sancionados. Leamos el de rebelión, don Daniel. Artículo 385. Rebelión. Cometen delito de rebelión quienes se alzaren en armas con el objeto de promover guerra civil o para deponer al gobierno constitucional, para abolir o cambiar la Constitución de la República, para variar o suspender en todo o en parte el régimen constitucional existente o impedir la integración, renovación, el libre ejercicio o el funcionamiento de los organismos del Estado. Los promotores, dirigentes o cabecillas del delito de rebelión serán sancionados con prisión de 5 a 10 años y multa de 500 a 5.000 quetzales. Los meros ejecutores de la rebelión serán sancionados con prisión de 1 a 4 años, quien, como consecuencia del alzamiento, causare otros delitos, se estará a las disposiciones de este código sobre concursos. Ok. Si ustedes miran, tenemos que las personas intentan el cambio o dejar fuera a las autoridades, se entiende, legítimamente electas, y entonces generalmente hay gente que planifica y dirige eso, y hay gente que lo ejecuta. Entonces, esta penalidad varía según sean los autores intelectuales o sean los autores directos. Dorian Isaí López Enríquez. Sí, licenciado, que estoy. Buenas tardes. ¿Sí? Perdón, es que se me marcó acá. Ahorita lo quito. Ah, bueno. Licenciado, buenas noches. ¿Sí? Una consulta, ¿los ejecutores serían quiénes? Perdone. Mire, pues, por ejemplo, pongamos que en un partido político
3 o 4 personas se reúnen para ver la logística, digamos, proveer de armas a sus seguidores. Entonces ellos lo piensan, lo meditan. Puede ser que más de alguno de ellos también participe en los hechos, o todos, pero ahí ya dejarían de ser intelectuales para convertirse en ejecutores. Acuérdense que dijimos que de acuerdo a la teoría del dominio del hecho, había el que controlaba el dominio, que era el que ejecutaba los actos. El que instigaba o inducía, que es el autor intelectual, que no tiene el dominio del hecho, pero que sí, pues es en nuestro ordenamiento considerado como autor. Entonces, aquí se le da más gravedad al autor intelectual que al autor material, porque los autores materiales generalmente actúan por las motivaciones, por los discursos, y entonces los que generan esos discursos son los que más responsabilidad les asignaba la ley. Y por eso se dice en el primer párrafo, los promotores, dirigentes o cabecillas, se les sancionará de 5 a 10 años y multa de 500 a 5,000 quetzales. Ahora, los meros ejecutores, los autores directos, serán sancionados con prisión de 1 a 4 años. Y yo vengo y me pongo en la plaza a impedir que un presidente tome posición, tipo lo que pasó con Clinton. Entonces, si yo estoy defendiendo que ganó mi candidato y tomo la plaza y estoy inclusive armado, yo soy el ejecutor. Aunque todo esto lo hayan pensado en una oficina 3 o 4 personas que distribuyeron las armas y todo, pero no están participando. Si están participando, entonces ya dejan de ser su carácter de dirigentes o cabecillas y ya se van igualmente a la ejecución. Entonces, los dirigentes son los que más se sancionan. Los ejecutores también se les da responsabilidad, pero es una responsabilidad menor porque están siendo inducidos, porque están siendo, digamos, dirigidos y tienen, digamos, una voluntad disminuida. Eso no obsta que, digamos, si alguien en un momento dispara, puede tener concurso con otro delito. Si alguien mata a otra persona, pues ya será el delito de rebelión más el delito de homicidio o asesinato en su caso. A ver, don Roberto. Lick, una consulta con un artículo. Por ejemplo, se ha visto en ocasiones anteriores que han habido manifestaciones en el interior y cierran carreteras y que dicen que quieren cambiar la constitución por una constitución plurinacional y pluricultural y un montón de
de consignas ahí y de hecho hasta pues van algunos armados, ¿verdad? Y han habido enfrentamientos ahí. Ahí no sería aplicable ese artículo para poderlos juzgar, generando ahí órdenes de captura por ese tipo de situaciones, Milik. Lo que pasa es que este es un delito más profundo, más grande. Digamos, una manifestación ilegal es otro delito, porque no respeta, digamos, los parámetros para una manifestación legal. Pero las manifestaciones no llegan al grado de deponer al gobierno. O sea, la gente manifiesta su descontento, digamos, los paramilitares o los del conflicto armado interno, porque no se les pagó y a los guerrilleros sí se les pagó, entonces ellos dicen que hay desigualdad. Pero siempre están pidiendo que pague el mismo gobierno, no lo están buscando derrocar. Ya, son delitos distintos por la finalidad. Todos estos delitos tienen como objeto terminar con el Estado. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde sacar la finalidad? Pues lógicamente, eso es materia de investigación, cuáles eran los planes. ¿Ya? Gracias, Milik. ¿Qué dice? Licenciado, Sí. sí, disculpe, licenciado, una consulta más. Cuando el autor intelectual se vuelve un ejecutor, ¿qué delito es el que se le impone? No, y ahí lo que cambia es la participación. Ajá. Digamos, si yo nada más pienso, ideo, facilito, pero no participo, soy inductor, que es el autor intelectual. Si yo además participo, ya paso a ser autor material, autor directo, pero siempre del mismo delito. Las penas a veces sí son más graves para los dirigentes que para los meros ejecutores, como en el delito anterior. Si usted mira, si uno es dirigente de una rebelión, tiene pena de 5 a 10. En cambio, si uno es un ejecutor, la pena va a ser de 1 a 4 por el delito de rebelión. Entonces, con ser un autor intelectual, la pena siempre sería la misma porque aunque haga la participación, no cambia el delito que hizo principalmente. No, en el delito de rebelión son delitos muy especiales. Solo que la ley lo especifique. La pena generalmente es la misma para autores intelectuales que para autores materiales. Es la misma. Pero en estos delitos como el de rebelión, como la idea es destronar, romper el orden constitucional, sí la ley hace una distinción. La pena que cometen los dirigentes es mayor y la pena que cometen los meros ejecutores, acarreados o utilizados es menor. ¿Ya? Gracias, Pero licenciado. Sí, ya entendí. en delitos muy específicos. De ahí la pena es la misma para todos. Gracias, licenciado. Cheni Evia. Licenciado, buenas tardes. Yo tengo una inquietud. ¿El golpe de Estado encuadraría acá en este delito? Mire, ahora tendríamos que hablar de los golpes de Estado. Si los golpes de Estado los da el ejército o el ejército y civiles, sí encuadra, pero el problema es que si tiene éxito, lo primero que pasa es una amnistía y eso borrón y cuenta nueva.
Gracias, Lic. 386, don Daniel. Artículo 386. Proposición y conspiración. La proposición y la conspiración para cometer el delito de rebelión se sancionará con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 200 a 2.000 quetzales. Fíjense, pues aquí estamos hablando de un delito que se queda en la primera etapa delictiva, la proposición y la conspiración. El 17 nos dice, artículo 17, que la proposición y la conspiración solo serán delictivas cuando el mismo código lo diga. Entonces, si yo estoy platicando con un amigo, yo soy ministro de Defensa y me junto con el jefe de la Guardia Presidencial y yo le propongo que depongamos el gobierno, o soy ministro de Economía, porque a los militares les aplicarían el fuero militar, pero los civiles, lógicamente, entraríamos en esto. Solo con que hayamos hablado de él, ya se penaliza, aunque no hayamos hecho nada. Solo con juntarnos a hablar, los que nos juntemos, ya estamos cometiendo un acto delictivo, según lo que dice el artículo 17 del Código Penal. Seguimos, don Daniel. Artículo 387. Sedición. Comete el delito de sedición quienes, sin desconocer la autoridad del gobierno constituido, se alzaron pública y tumultuariamente para conseguir por fuerza o violencia cualquiera de los objetos siguientes. Solo hay un micrófono abierto por ahí. ¿Sí? Gracias. Deponer a alguno de los funcionarios o empleados públicos o impedir que tomen posesión de su cargo quienes hayan sido legítimamente nombrados o electos. Impedir por actos directos la promulgación o ejecución de las leyes o de resoluciones judiciales o administrativas. Ejercer actos de odio o venganza en personas o bienes de alguna autoridad o de sus agentes. Ejercer con fines políticos o sociales algún acto de coacción contra los particulares, contra una clase social o contra las pertenencias del Estado o de alguna entidad pública. Allanar los centros penales o lugares de detención o atacar a quienes conducen presos o detenidos de un lugar a otro para liberarlos o maltratarlos. Los instigadores, dirigentes o cabecillas del delito de sedición serán sancionados con prisión de 1 a 5 años y multa de 100 a 2.000 quetzales. Los meros ejecutores de la sedición serán sancionados con prisión de 6 meses a 2 años. Fíjense pues que aquí caemos en una pregunta que hacía el compañero sobre las manifestaciones. Algunas manifestaciones que se salen de lo que es el protocolo o reglamentación normal sí han sido denunciadas por el delito de sedición. Ustedes han visto que aquí en nuestro país, cuando no gana el alcalde, ya sea el oficial o uno que tenía bastante apoyo popular, realmente hay turbas que impiden el ingreso y que desconocen a la autoridad.
e inclusive se han llevado a cabo la repetición de elecciones porque se quemaron urnas y hasta que queda el que ellos quieren. También en las fronteras, Malacatán, por ejemplo, cuando entran productos de contrabando y detienen al conductor del vehículo, las turbas llegan con el juez, llegan con la policía y o lo liberan con todo y el producto o proceden a quemar. La policía y las... Hace poco había manifestaciones en torno a una niña que fue muerta y 2 años después pusieron como encubridores a la gente. Si estos actos se van haciendo muy violentos, se puede quedar, bueno, tal vez no tanto como sedición, pero es la primera alternativa que tiene el Estado opresor para reprimir a estas personas, el delito de sedición. Porque el tipo realmente es muy abierto. Porque dice sin desconocer la autoridad, pero si están atacando la ley, están desconociendo la autoridad. Y realmente lo que se busca es eso, resultados favorables para cierto grupo de personas a costa de los demás. Don Eber Romeo. Philip, una consulta. Por ejemplo, este artículo encuadrará, por ejemplo, con el expresidente Evo Morales cuando dejó de ser presidente y lo iban a juramentar, creo yo, en el Parlacén y había gente que no lo quería dejar entrar para juramentarlo. Sí, ese podría ser un buen ejemplo. Pero ya vieron que lo hicieron de otra forma. O sea, maneras de hacer las cosas cuando se tiene el poder existen. Pero yo insisto en que hay que tener mucho cuidado con estos delitos, porque son delitos muy abiertos y entonces tienen que ser aplicados siempre en forma restrictiva, aunque las penas realmente no sean tan grandes. Y también se aplica el criterio de que los instigadores, dirigentes o cabecillas reciben una mayor penalidad que los meros ejecutores. Porque ya se sabe que hay comunidades en las que los líderes tienen una autoridad muy férrea. Entonces, si ellos dicen algo, eso obedezca. Sobre todo en países como el nuestro, que han tenido mucho problema con las poblaciones que fueron desarraigadas y regresaron, tienen inclusive estrategias de organización paramilitar. Miren qué interesante. Y es lo que pasa la gran mayoría de veces. Por favor, don Daniel. Artículo 388. Exención de la pena a los ejecutores. Los ejecutores de rebelión o de sedición quedarán exentos de sanción cuando se disolvieren o se sometieren a la autoridad antes de que ésta les dirija intimidación o a consecuencia de ella. Eso quiere decir que los que participan materialmente, no los líderes, al momento de ver que llegan las fuerzas de autoridad,
si ellos se dispersan, no van a estar siendo perseguidos penalmente. Eso se hace, digamos, para evitar pérdidas o para evitar, digamos, mayor daño social. Permítame. El delito de incitación pública. Este es un delito que se hizo muy famoso con el sacerdote aquel que fue excomulgado, que también fue diputado, porque él invitaba a la gente a invadir las fincas no productivas, a tomar esas tierras, y lo hacía por medios públicos. Andrés Girón. Exacto. Andrés Girón es el personaje del que estamos hablando. Fue muy famoso ahí por los años 80, por ahí. ¿Qué dice el 389, don? Artículo 389. Incitación pública. Quienes, públicamente o por cualquier medio de difusión, incitaren formal y directamente a una rebelión o sedición, o dieren instrucciones para realizarla, serán sancionados con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 100 a 1,000 quetzales. Este artículo 390 es muy relacionado con el anterior. Entonces se los vamos a dejar para estudio personal. Este sí es un delito realmente muy delicado, porque cuando hablamos de terrorismo, y hay un delito que inclusive habla del financiamiento del terrorismo, es que comete el delito de terrorismo, dice, quien con la finalidad de alterar el orden constitucional, el orden público del Estado, o coaccionar a una persona jurídica de derecho público, nacional o internacional, ejecute acto de violencia, atentare contra la vida o la integridad humana, propiedad o infraestructura, o quien con la misma finalidad ejecutare actos encaminados a provocar incendio o causar estragos o desastres ferroviarios, marítimos, fluviales o aéreos. Dice prisión de 10 a 30 años y multa de $25,000 a $800,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional. Si se emplearen materias explosivas de gran poder destructor, se sancionará con el doble de las penas. Realmente en Guatemala, gracias a Dios, no hemos tenido grupos terroristas. Los guerrilleros, desde el momento que se defendieron como guerrilleros, era un conflicto armado interno
que inclusive llegó a ser catalogado por las fuerzas de seguridad internacionales, por la ONU y por las organizaciones internacionales como grupos beligerantes. Primero subversivos y después beligerantes. Y por eso hubo una negociación en varios países hasta llegar al acuerdo de la firma de la paz y a los acuerdos de paz. Pero grupos terroristas como, por ejemplo, la ETA en España, que ya se convirtió en partido político, pero que antes era un verdadero dolor de cabeza, porque ellos querían separar una comunidad autónoma y atentaban y se autoglorificaban los atentados. Ese que es un terrorismo, realmente la yihad, los grupos musulmanes que atacan no solo nacional, sino que internacionalmente, son verdaderos terroristas. Lo que hizo Bukele en El Salvador, no, ellos no son terroristas. Lo que pasa es que el catalogarlos como terroristas les reduce con el pensamiento del derecho penal del enemigo, les reduce los derechos humanos. O sea, Bukele primero creó una ley y en esa ley prácticamente planteó que las maras eran contra el Estado, tipo Al-Qaeda. Y entonces esos terroristas se les iban a reducir sus derechos constitucionales. Si no, miren ahorita la cárcel que él hizo. Es una cárcel realmente que no cumple con las normas mínimas para los prisioneros en la ONU. Y aquí en América Latina casi ninguno los cumple, pero en el caso de él, que ya era una cárcel dirigida a terroristas, prácticamente se estaba eximiendo de cumplir con los derechos humanos de estas personas. Y yo sé que la gran mayoría de población en un principio está de acuerdo con ese tipo de reacciones, pero desgraciadamente cuando autorizamos el ejercicio de la violencia a un nivel tan extremo, puede ser que muchas de las personas que paren ahí realmente no estén involucradas con esos grupos y van a ser tratadas con esas mismas reglas. Y se le abre la puerta a que después él pueda incorporar más delitos a las que se le pueda aplicar tales excepciones. Ya vieron Nicaragua qué hizo con sus opositores políticos y salió un chispazo del día en donde dijo, pero esto de las exiliaciones y todo me lo sugirió Guatemala. O sea, hay que tener cuidado porque el derecho penal es la rama que permite impartir violencia legal a los, digamos, a las personas. Vamos a ver, esta intimidación pública no ofrece mayor problema. Por efectos del
Idioma. ¿Qué entienden ustedes por apología? Algo con lo que se hace referencia a un tema. Es la defensa o la exaltación de un delito. ¿Ya? Digamos, si yo vengo y digo que qué bien estuvo que Bukele viole derechos humanos en El Salvador, y lo digo en público, dependiendo de la legislación de cada país, eso va a ser una apología del delito, porque es la defensa que yo hago de eso. Y es una figura bastante antigua que todavía permanece en nuestro Código Penal. Aquí está el delito del que yo les decía, que es el de reuniones y manifestaciones ilícitas. Para mí, este delito es el más indicado para cuando los organismos gremiales o de las organizaciones civiles, digamos, deciden tomar caminos. Se sabe que nadie es superior a la ley. Y entonces, para hacer una manifestación hay que pedir un permiso a gobernación, hay que informar a la municipalidad precisamente para no bloquear los caminos y dejar a los ciudadanos sin ¿cómo se llama? Sin que puedan transitar, causando pérdidas y daños a la sociedad civil. Entonces, quien no cumpla con los permisos y protocolos que requiere toda manifestación, y que conste, cuando hablamos de la manifestación, tiene que ser manifestación pacífica, estaría cometiendo este delito. El de apología del delito, me preguntaba una compañera, una persona comete el delito. Por ejemplo, en Estados Unidos comete el delito de odio la persona que acaba de matar, creo que a 2 o 3 personas. Estas personas que causaron ese delito, de repente hay otro que en internet defiende que lo haya hecho porque él también se identifica con la supremacía blanca, y entonces dice que todos los que están llegando a Estados Unidos están contaminando el ambiente. ¿Ya? Esta persona que está alabando o defendiendo el delito que cometió el que disparó, esa es una apología del delito. La defensa o alabanza que se haga de un delito cometido por otra persona. Pero tiene que tener la característica de que la persona a la que se alaba o se defiende haya cometido un delito. En cuanto a los candidatos que pretenden poner la pena de muerte, pues ese no es delito porque no está tipificado, porque realmente Guatemala
tiene una constitución abolicionista, legalmente ya firmó la Convención de Derechos Humanos y por eso la Corte de Constitucionalidad extrajo la pena de muerte por ser inaplicable. Claro, se podría volver a poner. ¿Cómo? Saliéndose de la Convención Americana de Derechos Humanos y de todos los beneficios que esta trae, como lo ha hecho Venezuela, como lo ha hecho Nicaragua, pero estaríamos poniéndonos en contra de la generalidad de países. Casi todos los países republicanos y democráticos no conciben la pena de muerte, salvo Estados Unidos, pero en Estados Unidos también el movimiento va tendiente a ir desapareciendo, porque se ha demostrado que muchas penas fueron injustamente ejecutadas y se ha condenado inocentes, y esa es la única pena, que no hay otra forma de redimirla. Entonces ahí no estaríamos en el caso. Estados Unidos es un país que firma todos los tratados, pero no cumple ninguno. Y como no hay una potencia que pueda actuar contra él, porque él es miembro de la OTAN, porque él es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, prácticamente él dice, como adalid de los derechos humanos, eso está mal para allá, pero aquí en lo interno solo nosotros juzgamos. ¿Verdad? Es una de las... Él está en el combate de las drogas, pero es el principal consumidor. Está contra el combate de las armas, pero es uno de los principales productores. Está contra el lavado de dinero, pero hay estados que son verdaderos estados que son paraísos fiscales. O sea, esa sería una clase de derecho internacional de la que podríamos platicar bastante, pero en otra ocasión. El examen viene del artículo 1 del Código Penal hasta la ley de contrabando y defraudación aduanera y los que hemos visto aquí. ¿Ya? Y va a haber un trabajo sobre el contrabando y la defraudación aduanera que lo van a entregar el mismo día del examen. Y eso es para poder tener recursos para la cátedra y apreciación objetiva de la gente que sí está trabajando. Don Abner. Buenas noches, Lick. Perdone, entonces el examen prácticamente vendría de todas las diapositivas que usted nos subió a internet. Sí, de todo lo que hemos visto. Muy bien. Sí, es que ahorita lo estoy anotando porque como indicó usted el artículo 1 hasta la ley aduanera y de contrabando, que es la última diapositiva que nos subió ahorita. No. Esos no son de contrabando y defraudación aduanera. Que ahorita lo estoy revisando acá. Esos, las de contrabando y defraudación aduanera, las vamos a ver el día jueves. Y la ley se la subí, pero es la ley, no son diapositivas.
que tiene 7 páginas, ¿verdad? Para corroborar que sí sea el correcto que estamos hablando. Sí, o sea, una cosa es diapositivas y otra cosa es ley. Perdón. Todas las leyes que les he subido. Las Muy bien. diapositivas que les he subido entran al examen. Excelente. Ahí estamos, Lick. Muchas gracias. Hasta la tarea que les va a tocar hacer para el 9 en relación al contrabando y defraudación aduanera. Bueno. Nos vemos el jueves para la última parte. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Descansen. Feliz noche, Lick.